Continuando con la segunda parte de pruebas. Bueno, vamos a hablar de las definiciones, básicamente de lo que son las pruebas de software, ¿sí? ¿Qué es una prueba de software? Bueno, pues es un proceso en el que se revisa el sistema a probar, que en inglés, por sus siglas en inglés es System Under Testing, bajo condiciones definidas explícitamente. Entonces tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a probar, ¿sí? Y se le aplica eventualmente con apoyo de software especializado de tipo CAST, que significa Computer Aided Software Testing, un conjunto de estímulos, lo que son los casos de prueba, ya lo habíamos mencionado en la primera parte, los casos de prueba, va a ser el conjunto de estímulos, ¿sí? Diseñados de manera sistemática, utilizando técnicas apropiadas con el objetivo de detectar niveles inadecuados de calidad. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo vamos a probar los elementos que vamos a probar, valga la redundancia. Entonces, esos elementos que nos van a servir para probar es el conjunto de estímulos, es lo que nosotros llamamos los casos de prueba. Entonces, los casos de prueba los tenemos que diseñar identificando cuáles van a ser esos estímulos que nos van a servir para probar los elementos en el sistema. ¿Para qué? Bueno, pues nuestro objetivo es detectar niveles inadecuados de calidad. Este proceso deberá llevarse de forma disciplinada y respaldarse en métricas bien definidas. Todo lo que se haga, todas estas actividades, desde cuáles van a ser las condiciones bajo la que se va a probar el sistema, cuáles son las herramientas que se van a utilizar, cuáles son los casos de prueba que se van a aplicar. Todo eso se documenta y obviamente las fallas detectadas. Entonces, no podemos dejar nada fuera de la documentación. Intuitivamente, un proceso puede verse como una secuencia de actividades, cada una de las cuales genera productos, tiene insumos asociados e involucra gente. Es decir, vamos a aplicar roles y los otros recursos vamos a ver tanto hardware como software que nosotros podemos probar. ¿Sí? Entonces, básicamente es un proceso que nosotros vamos a aplicar en el software que vamos a probar. Bueno, lo que es el SUT o System Under Testing se refiere en general al elemento a probar, es el software, ¿sí? Que vamos a probar. Por otro lado, las herramientas que utiliza el tester o el probador para llevar a cabo las actividades anteriores son cobijadas bajo el acrónimo de CAST, Computer Aided Software Testing, que lo vimos en la diapositiva anterior. Sí, el CAST lo podemos relacionar un poquito con las herramientas CASE, nada más que aquí, en vez de lo que es Engineering, aquí vamos a utilizar como Testing. Entonces, ok, vamos a suponer que vamos a hacer pruebas de caja negra. Ya lo veíamos en el video anterior, que las pruebas de caja negra se refieren a las pruebas funcionales y no funcionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que establecer nuestros alcances, hasta dónde queremos nosotros que las pruebas lleguen, qué necesitamos probar y definir un límite. Luego, ¿cuáles van a ser los entregables y cuáles van a ser los criterios de éxito? Ajá. El número 2, vamos a estimar el esfuerzo de la prueba. En el número 3 vamos a planear cómo va a ser el proyecto. Luego, el número 4 va a ser reproducir el contexto del System Under Testing, o sea, cómo se va a comportar el sistema que nosotros estamos probando. En el número 5 vamos a realmente, es aquí donde está el punto central de las pruebas. Vamos a diseñar casos de prueba, vamos a aplicar casos de prueba, vamos a reportar métricas y darle seguimiento a las mismas. Aquí, como paréntesis, les menciono el ciclo de pruebas que vimos en el video anterior. Y, por último, reportar análisis de resultados. ¿Okay? Y todo esto lo vamos a hacer mientras estemos probando el sistema y no nos arroje los
resultados esperados. Una vez que nos arroje los resultados esperados, entonces ahí está el criterio de terminación y ahí hacemos el cierre del proyecto. Ahora, los casos de prueba, vamos a enfocarnos en los casos de prueba, ¿sí? Ya decíamos que los casos de prueba son los estímulos que nosotros vamos a utilizar para probar los elementos del sistema. Entonces, ¿qué características deberán de tener? Bueno, deberá de tener ortogonalidad, ¿sí? Es decir, recuerden que la ortogonalidad son dos o más cosas son ortogonales si cuando se cambia una cosa no afecta a las otras, ¿sí? Entonces, no debe tener casos que incluyan segmentos de otras. La efectividad, pues debe detectar fallas. Deben de cumplir con ejemplaridad, es decir, que con poco se pruebe mucho. Deben de ser claros, que evidencie fallas de manera clara, con calidad. Nos estamos refiriendo a que el grado en que el producto satisface los requerimientos funcionales y no funcionales explícitamente establecidos, el nivel a que se siguieron los estándares de desarrollo explícitos y documentados, que el producto muestre las características implícitas que se espera de todo el software desarrollado profesionalmente, ¿sí? Entonces, todo tiene que quedar muy bien establecido. También vamos a identificar que una equivocación es una acción incorrecta cometida por un ser humano, ¿sí? Tenemos que tener muy claro, por ejemplo, si nosotros presionamos la tecla Shift o no la presionamos, nos puede ocasionar una falta, ¿verdad? Si vamos a suponer o a ir a la tecla del mayor que o el menor que. Si no se utiliza el Shift, entonces quedaría un menor que en vez de un mayor que en el código fuente, y esto sería un error creado por un ser humano. Entonces, al ser ejecutada, la falta se evidencia en forma de lo que llamamos una falla. El error es la magnitud de la diferencia entre el resultado esperado y el obtenido. Entonces, mientras ese tamaño de falla o ese resultado no sea el esperado, entonces el error va a ser mayor. Debemos de reducir costos de mantenimiento. Los costos de mantenimiento o el mantenimiento es la fase más costosa del desarrollo del software porque ya está el software implementado. Entonces, si nosotros nos dedicamos a localizar componentes del sistema que pudieran tener fallos antes de la implementación, reduciríamos costos de mantenimiento. Por ejemplo, el seguimiento estándares, la legibilidad de código, integración adecuada de los componentes, rendimiento apropiado, nivel y calidad del reuso, calidad de la documentación. Entonces, todos estos elementos influyen en reducir costos de mantenimiento. ¿Okay? También es importante obtener información concreta acerca de fallas que puede usarse como apoyo en la mejora de procesos y en la de los desarrolladores, por ejemplo, capacitación en áreas de oportunidad. Entonces tenemos que ir revisando toda la información que se va generando en los fallos, por eso es tan importante ir documentando los fallos que se van encontrando, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar pues a mejorar los procesos. Y obviamente los desarrolladores se ahorran pues muchos recursos. Y entre más pronto se apliquen mecanismos de prueba en el proceso de desarrollo, pues más fácilmente podrá evitarse que el proyecto se salga del tiempo y presupuesto planeados, pues se podrán detectar más problemas originados en las fases tempranas del proceso, que son los que mayor impacto tienen. Por eso les mencionaba en el video anterior que las pruebas se aplican durante todo el ciclo de vida del software. Entonces, es bien importante que cuando estamos definiendo nuestros requerimientos funcionales y no funcionales, vayamos también vayan los testers identificando cuáles van a ser los casos de prueba. El alcance que tienen las pruebas tiene sus limitantes, tanto teóricos como prácticos.
Entonces, si lo vemos desde el punto de vista teórico, la prueba es un problema que llamamos no decidible. ¿Qué es esto? Bueno, que no podemos escribir un programa que pruebe los programas sin intervención humana. Entonces, ya lo mencionábamos, la intervención humana puede causar errores, ¿sí? Desde el punto de vista práctico, la cantidad de posibilidades para probar exhaustivamente un sistema es sencillamente inmanejable. Es necesario entonces utilizar técnicas adecuadas para maximizar la cantidad de fallas importantes encontradas con los recursos asignados. Nos podemos llevar toda la vida a estar haciendo una prueba y otra vez y otra vez y otra vez, ¿sí? Entonces, por eso es importante que localicemos ciertas técnicas que nos van a ayudar para maximizar esa cantidad de fallas que pudiéramos encontrar en los recursos que estamos probando. Cada método que se utilice para detectar defectos deja un residuo de efectos más sutiles contra los cuales ese método es ineficaz. Es la llamada paradoja del pesticida, es decir, podemos encontrar un error y lo corregimos y ese a lo mejor nos va a generar algún otro error, entonces, o bien encontramos defectos cada vez más difíciles de detectar, ¿verdad? Por eso el método se vuelve ineficaz. Entonces, las pruebas de software nos van a implicar o vamos a tener que aplicar técnicas y herramientas apropiadas en un marco de proceso bien definido, determinado por el tipo de proyectos de desarrollo de software que se vayan a probar. ¿Cuáles son los principales objetivos que buscamos para cuando realizamos pruebas de software? Bueno, principalmente es conocer el nivel de la calidad de productos intermedios para actuar a tiempo, ¿sí? Acuérdense, está relacionado con la calidad del software. Entonces, por eso estamos haciendo pruebas, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos rehacer un componente, y esto pues va a facilitar una administración realista del time to market del producto en cuestión, aunque se esté revisando. Otro de los objetivos es no pagar por un producto de software, sino hasta que alcance el nivel de calidad pactado. Esto va a elevar el nivel de certidumbre en el comprador de software y minimizar riesgos. Entonces, cuando nosotros demostramos que el software ha pasado por una serie de pruebas y demostramos igual que esas pruebas dieron un resultado, probablemente lo que no esperábamos, pero que se corrigió, eso le da al cliente cierta seguridad de que el software cumple con algunos lineamientos de calidad. Y otro objetivo es disminuir la penosa y costosa labor de soporte a usuarios insatisfechos, consecuencia de liberar un producto inmaduro. ¿Sí? Un producto inmaduro es un producto que no se ha aprobado, es un software que no se ha aprobado. Entonces, por eso es importante aplicar pruebas al software antes de liberarlo. Ok, esta es la bibliografía utilizada y con eso damos por terminada la presentación correspondiente a pruebas. Gracias.